alteración. No anhelamos en ningún momento cometer errores a propósito. Si de pronto ustedes ven que hay alguna idea como que no es muy clara, una de las cosas que siempre hemos dicho aquí en la congregación es que tenemos una iglesia donde no nos cerramos a escuchar a nuestra gente. Creemos que ustedes también, como parte de la congregación, también escuchan al Señor. Entonces, si hay algo de lo que estamos transmitiendo que no les suene muy bien, que no suene muy correcto, ahí está de todas maneras el chat que ustedes pueden también escribirnos, ¿sí? Si estamos equivocados en lo que estamos transmitiendo y usted tiene sus argumentos bíblicos para mostrarnos cosas diferentes, estamos dispuestos a escuchar también. O sea, es una de las cosas bonitas, ¿no? Que la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios no está limitada o cerrada solamente a quienes estamos enseñándola, a quienes estamos al frente como líderes, sino que nosotros creemos que Dios habla a través de la persona más humilde de la congregación, y por eso estamos dispuestos a escucharles lo que Dios quiera también hablarle a su vida y que aplique a lo que estamos compartiendo en esta mañana. Así que ánimo y adelante para seguir con el mensaje que hemos estado compartiendo. Para recordar un poquito, y una vez como lo digo los domingos anteriores, seguramente hay alguna persona que no estuvo con nosotros los 3 domingos anteriores. Entonces hemos estado compartiendo una serie que la titulamos ¿Qué aprendió Pedro al estar junto a Jesús? ¿Qué aprendió Pedro al estar junto a Jesús? Entonces, en el puro comienzo hicimos un análisis de 2 textos de las Escrituras, mirando 2 facetas en la vida de Pedro. Ese Pedro, el cual Jesús encontró, podemos decir, permítanme utilizar esa expresión, la materia prima en bruto. Cuando Jesús encontró a Pedro junto con algunos otros que estaban echando las redes, pescando, y le hizo un llamado a Pedro. Veíamos un Pedro ahí, pero luego vimos un Pedro diferente cuando Jesús, cumpliendo ya su tiempo de ministerio en la tierra, permitió que fuera revelado en plenitud quién era él, y para eso hizo la pregunta que Pedro respondió claramente diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Encontramos esa diferencia de Pedros. Sin embargo, encontramos también al Pedro transformado después de Pentecostés, que ese va a ser otro tema de charla, ¿sí? Pero en esta mañana, tomando otra vez eso como principio, hablamos de esas facetas diferentes de Pedro, que vivió una transformación, y que Pedro pasó por algunas etapas bien importantes en su vida. Y en esas etapas que Pedro vivió, en cada una de ellas se encontró un elemento especial que transformó su vida, y un elemento del cual Pedro sacó enseñanza y lo aprendió muy bien, ¿sí? Y entonces, hablando acerca de esos elementos que transformaron la vida de Pedro, empezamos hablando después de la pregunta ¿qué aprendió Pedro al estar junto a Jesús? En la primera parte de mi mensaje, de mi enseñanza, decía que Pedro aprendió acerca del Cristo, y esa declaración fue clave: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él identificó plenamente a Jesús. ¿Quién era él? Identificó inclusive qué había venido a hacer. Por eso, en la segunda parte de mi mensaje, compartí acerca de la cruz. Fue otro elemento que transformó a Pedro. La invitación que Jesús hizo a sus discípulos, que fue la invitación hecha a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese fue el segundo elemento que aprendió Pedro. El tercer elemento que hablábamos la semana pasada fue la resurrección. Para Pedro, este elemento transformador de vida causó algo muy especial en la vida de Pedro, al ver al Cristo resucitado y presente seguramente también en el momento en que Jesús partió de la tierra. Pero esto, la resurrección de Cristo, dio poder a las palabras del apóstol, porque él insiste en sus enseñanzas cuando habla de la resurrección diciendo: nosotros
donde está hablando él en primera persona, somos testigos de esto. Y no solamente hablando de testigos en el tema en el sentido de como nosotros lo conocemos, ¿no? Alguien que habla acerca de, sino testigo también en el sentido de que dio su vida por aquello que estaba enseñando. Pedro fue testigo de la resurrección, entregó su vida por Jesús, por el resucitado. Y ese fue el tercer elemento que estuvimos hablando. En esta mañana vamos a hablar del cuarto elemento transformador. Y ese cuarto elemento transformador fue la gran comisión. La gran comisión fue el cuarto elemento transformador en la vida del apóstol, ¿sí? El cuarto elemento transformador en la vida de Pedro que él aprendió estando con Jesús fue la gran comisión. Este cuarto elemento transformador en la vida del apóstol, fue anunciado muy claramente después de la resurrección de Cristo. Después de que Jesús se levantó de la tumba, el mismo Jesús lo anunció. Y cada detalle de esto, de la predicación de Jesús, del mensaje de Jesús, era recibido, era recepcionado por el apóstol, impactándolo de una manera muy especial, ¿sí? Pero aquí vemos, ese cuarto elemento fue declarado después de la resurrección de Cristo, cuando el mismo Cristo dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Algunas personas me han preguntado, porque a veces no alcanzan a ver el texto bíblico ahí, está en Lucas 24, versículos 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47. Jesús dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y noten aquí esta expresión de Jesús. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los textos aparecen ahí inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Cuando estaba hablando yo acerca de la resurrección de Cristo, decía que Jesús había venido, el Evangelio de Marcos nos muestra eso, donde Jesús, el Evangelio es insistente hablando acerca de quién es Jesús. La insistencia del Evangelio es eso, ¿quién es Jesús? Y empieza el capítulo 1, el título que tiene el Evangelio de Marcos diciendo eso, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando el bautismo de Jesús, aparece la voz del cielo, del Espíritu de Dios que dice, este es mi Hijo amado. En el monte de la transfiguración aparece la misma frase, este es mi Hijo amado. Los demonios dicen, ¿sí? Te conocemos muy bien, sabemos quién eres, el Hijo de Dios. La gente pregunta, ¿quién es ese que con tanta autoridad habla y echa fuera demonios? ¿Sí? Los escribas y los fariseos decían, pero es que el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Tú quién eres? Y siempre está la pregunta, hasta que al final la identificación del soldado romano cuando dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos dedica la mitad de su libro para describirnos quién es Jesús, ¿sí? Pero en ese pasaje, el cual hemos hablado de cuando Pedro identifica a Jesús diciendo tú eres el Cristo, se vive una transformación. En el pasaje de Marcos se nos muestra el cambio. Ahora la pregunta no es solamente quién eres, sino qué has venido a hacer. Cuando los discípulos identifican plenamente a Jesús, Jesús empieza a hablarles ahora a ellos qué ha venido a hacer. Y en ese qué ha venido a hacer, inmediatamente les habla de su muerte. Y empieza también a hablarles de la necesidad de que este evangelio sea anunciado a todas las naciones. Es insistente Jesús con esto, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué vino a hacer? Es el Hijo de Dios,
el Cristo, el Salvador, y ha venido para darnos vida a nosotros, para salvar a la humanidad. Así ha venido, así se muestra, ¿sí? Pero el mensaje no se queda allí. Una vez que es identificado quién es Jesús, qué ha venido a hacer, el Señor Jesús es claro para darles el mandato a los apóstoles, a los discípulos, ¿no? Y les dijo que era necesario que Él muriera y resucitara el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Aquí ya nos está introduciendo el mandato grande, lo que conocemos generalmente como la Gran Comisión. Nos está introduciendo ahora que la tarea que Él dejó es una tarea que va a ser eterna, va a seguir cumpliéndose en nosotros, o debemos seguirla cumpliendo por lo menos hasta que el Señor nos lleve de la tierra. Antes de partir a la morada eterna, en la presencia del Padre, Jesús entregó a sus discípulos lo que fuera su último mandato. Antes de partir, recuerden que Jesús lo dijo claramente, ¿no? Si yo no me voy, pues me tengo que ir porque voy a preparar lugar para vosotros. Jesús lo dijo. Pero antes de irse a ese lugar, antes de sentarse a la diestra de Dios Padre, Jesús entregó a sus discípulos lo que fuera el último mandato. Me llama la atención cuando hablo acerca de este tema, algo que Pedro aprendió al estar junto a Jesús, porque generalmente el Evangelio de Mateo, el título que aparece en el Evangelio de Mateo es la Gran Comisión, ¿sí? Algunos estudiosos de la Biblia, algunos eruditos estudiosos de la Biblia, a veces incluso critican el mismo título que se ha puesto allí sobre eso. Quiero decir algo que aquí lo hemos dicho muchas veces, si alguien me escucha, quiero decir que los títulos que encontramos en los textos bíblicos no venían originalmente en el texto. Los títulos son colocados después, no eran parte del texto bíblico. Así que muchos de esos títulos son interpretativos. Entonces, si nosotros vamos a discutir un poquito sobre el título, no tenemos ningún problema y tenemos libertad para hacerlo. Así que quienes consideran que no es el título más adecuado, no vamos a descalificarlos, porque no están atacando las Escrituras, están atacando un título que es colocado por hombres, ¿sí? Y entonces en Mateo aparece como la Gran Comisión, ¿sí? Pero algunos critican sobre eso, dicen que eso no debería llamarse de esa manera. Incluso algún escritor por ahí escribe un libro que se titula así, El último mandato. Y él prefiere llamarle así, el último mandato. Estos son discusiones humanas de hombres, realmente que podemos discutir sobre el tema todo lo que queramos. Lo cierto es que en el texto en Reina Valera por lo menos encontramos el título que dice la Gran Comisión. Tómelo como la Gran Comisión o tómelo como el último mandato. Yo creo que los dos términos son acertados, ¿sí? Y que no hay problema en la interpretación del texto bíblico. Pero Jesús entregó a sus discípulos lo que fuera su último mandato. Jesús habló mucho con sus discípulos y todo esto, pero aquí estaba dando su último mandato. Y ese último mandato, que lo conocemos como la Gran Comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. También se discute mucho si la traducción de id y haced discípulos es la traducción más fiel. Pues la mayoría de versiones lo traducen de esa manera, pero algunos dicen que la implicación del texto aquí no es id, sino yendo a ser discípulos, ¿sí? Lo que implica que debe ser una tarea continua donde quiera que nosotros nos encontremos. O sea, yo no puedo decir, no, es que me voy exclusivamente a compartir el Evangelio, voy a ir a compartir el Evangelio, sino que nos deja ver una tarea continua. O sea, que donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo me mueva, debo de hacerlo. Y a eso apunta el tema de yendo a ser discípulos. O sea, donde quiera que yo me encuentre, estoy llamado a ser discípulos donde yo vivo, en el contorno de mi casa, donde yo estudio, donde yo trabajo, donde yo paseo, donde yo me divierto. O sea que es una tarea continua, que no es una tarea delegada para momentos específicos.
¿sí? Que no es una acción de llegar y decir, no, voy a dejar todas las cosas que tengo a mi alrededor, compromisos y todo, y voy a evangelizar, voy a compartir el evangelio de Cristo. Que no es así, es que donde quiera que yo me muevo, estoy compartiendo el evangelio de Jesús. Y lo comparto a través de mis palabras o lo comparto a través de mi forma de vida, de mi testimonio, pero estoy compartiendo la palabra de Dios. Entonces el texto inicia diciendo así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20, estoy refiriéndome ahora. Bautizándoles o bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿no? Que aquí hay un mandato muy clave también. Tal vez es este uno de los pasajes claros que demuestra el tema de la Trinidad, ¿no? Nosotros como cristianos siempre hemos defendido la participación de un Dios trino, y algunas personas que no aceptan el tema de la Trinidad nos dicen es que esa palabra no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, y es cierto, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, ¿sí? No vamos a discutir eso porque es muy cierto. El tema es que encontramos en la Biblia el concepto, porque tampoco hay esa palabra, pero el concepto de una triunidad, y es la unidad más perfecta que existe, es la unidad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús en su mandato dice bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es parte de ese gran mandato, de esa gran comisión. Y añade, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, lo dice también. Aparte del mandato de ir y predicar, de compartir el evangelio, ¿sí? Se hace la invitación del bautismo, pero también una palabra que es bien fuerte en el evangelio de Mateo, que es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado, dice el Señor. Y termina esa partecita última del evangelio de Mateo diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra con el amén. Cierra con el amén, ¿sí? A mí me llama la atención ese gran mandato, esa gran comisión. Porque inclusive en la manera como él lo cierra diciendo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y sabiendo que Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, enviaré un consolador o al consolador que estará con ustedes, ¿sí? Nos dice eso va a ser tema del próximo domingo. Pero ahorita dice el Señor, yo no los voy a dejar solos. Y dice aquí en esta porción cuando Jesús entrega la gran comisión o el último mandato, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es algo bonito también, ¿no? Entonces en ese pasaje hay varios elementos que vale la pena considerar. Pero antes de mirar esos elementos, déjeme simplemente ir un poquito más adelante para decir lo siguiente. Cada evangelio, porque este mandato se registra en los 4 evangelios, está registrado en los 4 evangelios, pero cada evangelio tiene un énfasis un poquito diferente, pero el mandato es el mismo. El mandato es el mismo, pero tiene un énfasis un poquito diferente. Por ejemplo, en Mateo hace un énfasis fuerte en hacer discípulos, ¿sí? En hacer discípulos. El evangelio de Marcos, su énfasis está en proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio. Lucas tiene un énfasis de ser testigos. Y por último, Juan, su énfasis es ser enviados. Aquí encontramos 4 énfasis, pero todos apuntan al cumplimiento de la gran comisión, a cumplir el gran mandato, ¿sí?
el cumplimiento de la gran comisión. Mateo insiste con hacer discípulos y el texto de la palabra de Dios dice así, ¿no? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y nos destaca esa partecita que es bien importante, ¿no? En el evangelio de Mateo. Versículos 16 en adelante de Mateo 28, ¿sí? Por tanto, id y haced discípulos, dice el versículo 19. Cuando Pedro está hablando acerca de todo lo que él vivió junto a Jesús, yo creo que una de las cosas que tenemos que destacar, y que Pedro lo reconoció así, fue ese tema de hacer discípulos. Porque más que el simple hecho de compartir el evangelio, el Señor nos está llamando a ser discípulos. Lo cierto es, y aquí hay una idea que está siendo muy mal interpretada por muchos grupos cristianos, ¿sí? Cuando el Señor y el mandato considera esto de hacer discípulos, en ningún momento el pasaje bíblico nos invita a ser discípulos para mí. Yo no puedo hablar de los discípulos míos, porque no es a esto que nos llama el Señor. El Señor nos está llamando es a ser discípulos para Jesús, discípulos de Cristo, no discípulos nuestros, ¿sí? En algunos grupos cristianos se ha malinterpretado esto, y hay algunos que hacen discípulos para ellos. Incluso hay pastores y líderes que cuando tienen algún problema, dificultad en su denominación, en su iglesia, se van y se llevan sus discípulos, porque son suyos, hizo discípulos para él. No hacen discípulos para Cristo. El llamado que el Señor nos ha hecho en la gran comisión es hacer discípulos de Jesús. Discípulos con capacidad de multiplicarse también, de llevar el evangelio a otros también, y de hacer más discípulos también, discípulos todos ellos para Cristo. Mateo coloca ese énfasis cuando en el versículo 19 lo dice así, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el énfasis de Mateo. En Marcos decíamos que el énfasis está en proclamar el evangelio, y Marcos está haciendo un fuerte énfasis en eso. Proclamar el evangelio, dar a conocer a Jesús. Cuando hablamos del evangelio, pues el evangelio son las buenas noticias. Y voy a hacer un paréntesis aquí también. Voy a dar una opinión, aunque, como diría el apóstol Pablo, en alguno de sus escritos, cuando hace un comentario de sí mismo, dice, y creo que también yo tengo el Espíritu de Dios. Yo diría exactamente lo mismo en este momento. Pero hay muchos eruditos que dicen, y yo me uniría a esa concepto, de que es muy probable que el evangelio de Marcos, el evangelio que se conoce como el evangelio de Marcos, fue el evangelio escrito del apóstol Pedro, o más bien, el autor intelectual del evangelio de Marcos fue el apóstol Pedro, y su escribano, su escritor, fue este personaje llamado Juan Marcos. Entonces por eso el evangelio se le da el nombre de Marcos, pero Marcos no era de los 12, ¿sí? Marcos no era de los 12. Y Marcos nos da tantos detalles también del evangelio, de la vida de Jesús, que tuvo que haber sido una persona que vivió cerca de Jesús. Y Pedro vivió cerca de Jesús. Pedro puede decir lo que está diciendo ahí porque vivió cerca de Jesús. Pero en fin, esto es un asunto de la crítica y de pensamiento solamente, que nada le da ni le quita al evangelio. Lo cierto es que es una visión del evangelio de Jesús, pero Marcos enfatiza el proclamar el evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué es proclamar el evangelio? Hace parte de la gran comisión. El evangelio de Lucas habla de ser testigos. Recuerden cómo empieza el evangelio de Lucas también, ¿no? Parece que para Lucas eso es muy importante. Tampoco Lucas fue de los 12. Pero para Lucas era muy importante. Él empieza su evangelio diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y en su relato en el comienzo, él habla también de que él quiso ir directamente a las fuentes, a los testigos oculares, a los que vieron. Entonces, desde ahí empezamos a hablar acerca de la importancia que para Lucas es el hecho de ser testigos.
Entonces, en la gran comisión, o este mandato que Jesús dejó, para Lucas hay un fuerte énfasis en el tema de ser testigos, ¿sí? En Juan se destaca mucho el ser enviados. Marca un fuerte énfasis Juan en el tema de ser enviados. ¿Enviados a qué? A compartir también las buenas nuevas, las noticias, el evangelio de Jesús. En estas palabras, en esto se resume todo esto que digamos aquí, la manera como cada uno lo ve, cada uno de los evangelistas, ¿no? Ve esto. Cuando decíamos acerca de ese mandato, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero dice, por tanto, id, oyendo, como dirían otros allí, ¿sí? Bautizándoles, segundo verso, y un tercer verso, enseñándoles, enseñándoles que guarden las cosas. O sea que la gran comisión o el mandato de Jesús no implica solamente el regar la semilla, sino que va más allá. Y tiene que ver con el seguimiento, tiene que ver con el cuidado. Y yo creo que esto sí que lo experimentó Pedro cuando estuvo con Jesús. Porque Jesús dedicó esos 3 largos años a ese grupo de personajes. Con ellos convivió, con ellos anduvo. Cada experiencia que ellos aprendieron de Jesús, pues ahora a la hora de su partida Jesús les dice, eso están llamados ustedes a darlo a conocer a otras personas. Y eso fue la gran comisión, ¿no? Diciéndoles que era necesario que ellos compartieran también sobre eso. Después de que hablamos acerca del tema de cada uno de los 4 evangelios, digamos así, para el apóstol Pedro, sin lugar a duda, este mandato tuvo un gran impacto en su vida, ya que se constituyó en la principal tarea delegada de Jesús. Ese mandato de la gran comisión. Para él, para Pedro, ¿sí? Fue un impacto grande. Y es lo que vemos después en la vida de Pedro, después del Cristo resucitado. Y cuando ya Jesús no estaba con ellos en la tierra, en su cuerpo, ya no estaba ahí con ellos, ¿sí? Pero Pedro lo entendió muy bien. Pedro entendió ese mensaje y se constituyó en la principal tarea. Cuando vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, los personajes que se destacan allí, el personaje central para mí en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Es el personaje central. Pero después del Espíritu Santo se destacan 2 personajes, ¿no? En los primeros capítulos encontramos a Pedro, ¿sí? En los primeros capítulos encontramos al apóstol Pedro, que está sobresaliendo de una manera especial. Es el líder del grupo de los 12, ¿sí? Y no solamente el grupo de los 12, sino que también es el líder de la iglesia, ¿sí? También aparece ahí como el líder de la iglesia. Es el que está tomando la vocería, el que está guiando en los primeros capítulos. Pero después del capítulo por allá 9, algo así, empieza a resaltar y a aparecer otro en escena. Y en este caso es el apóstol Pablo, ¿sí? Pero Pedro se destaca en los primeros capítulos del libro de los Hechos, porque él está guiando, está liderando. Pedro aprendió y fue tan impactado con ese mandato de Jesús que cumplió su tarea. Cumplió su tarea al hacer discípulos, al enfrentar autoridades, ¿sí? Civiles y eclesiásticas, y siempre estaba destacando ese elemento del arrepentimiento, del perdón de pecados, del evangelio de Jesús. Pedro lo aprendió muy bien, ¿sí? Él entendía que era la principal tarea delegada de Jesús. Pedro logró entender y aprender que si ellos no predicaban el evangelio, el mundo jamás conocería de Jesucristo, o el mundo no conocería. Ahí se me fue una palabrita que no debe estar. El mundo jamás conocería de Jesús. Si ellos no compartían el evangelio, el mundo jamás conocería de Jesús. Eso lo aprendió Pedro, y Pedro lo registró, lo escribió, ¿no?
Pedro lo manifestó claramente también. Por ejemplo, cuando miramos por allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, y es la cita que tengo ahí para los que no alcanzan a mirarla, ¿sí? La cita que tengo en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículos 18 y 20. Hechos capítulo 4, versículos 18 y 20. Está hablando de Pedro precisamente y Juan ante el concilio. Y en estos versículos 18 al 20 dicen así: y llamándolos, en un momento en que las autoridades quisieron callarlos a ellos para que no hablaran de Jesús, ¿sí? Después de amedrantarlos y todo esto, los llamaron, ¿sí? Llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. Miren que aquí están ellos acabando con la posibilidad que Jesús les había hablado, ¿no? De compartir, de llevar el evangelio y de enseñar. Pero las autoridades eclesiales y civiles les intimidaban para que ellos no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿sí? Pedro logró entender eso, ¿sí? Que ellos no podían callar, que si ellos callaban, jamás el mundo conocería a Jesucristo. Pedro lo entendió, y por eso Pedro se tomó la libertad y tenía la autoridad y tenía el poder para abrir su boca a pesar de que eran llamados ante las autoridades y llevar la contraria a las autoridades, porque no podía callar el evangelio, ¿sí? Pedro comprendió las palabras de Jesús en su oración de Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, Jesús eleva una oración al Padre, y es conocida esta como la oración de despedida de Jesús, ¿sí? Y allí Pedro comprendió las palabras de Jesús en esa oración, en capítulo 17 de Juan, cuando Jesús en el versículo 17, por allá en el capítulo 17, en el verso 20 más o menos, dice: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto lo dijo Jesús en su oración. Cuando Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos, lo dijo así, ¿no? Y no ruego solamente por estos que me están escuchando, sino lo ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, para mí, yo hoy recibo esa oración de Jesús como una oración para mí. Yo he creído en Jesús por la palabra de los apóstoles. He creído en Jesús. Y Pedro lo entendía muy bien. Pedro llegó a entenderlo después, que en esa oración Jesús estaba incluyendo la gran comisión, diciendo que ellos deberían compartir también con otras personas. Pedro lo entendió cuando Jesús hizo esa oración en Juan capítulo 17. Pedro aprendió también que si él no daba a conocer ese evangelio, estaría restándole el valor que éste tenía. Mis hermanos, cuando nosotros escondemos el evangelio de Jesús, le estamos quitando el valor. Quiero aclarar, el evangelio tiene valor en sí mismo, independientemente de quién lo predique o de cómo lo predique. Es increíble que encontramos en el mundo entero personajes que toman la palabra como con ánimo de lucro, ¿sí? Con ánimo de lucro utilizan las escrituras y predican el evangelio con ánimo de lucro. Y hay muchos que son expertos y tienen una labia para compartir y para convencer, ¿sí? Y lo hacen con ánimo de lucro, sacándole provecho económico a lo que están haciendo. Encontramos muchos así en el mundo, ¿sí? Pero independientemente
del sentir o el anhelo, la pretensión que hay en el instrumento que predica la palabra, esa palabra de Dios tiene un alcance especial. Esa palabra de Dios, ese mensaje tiene un valor. Es cierto que por eso mismo hay muchas personas que toman excusa diciendo: yo no creo en el evangelio por eso, yo no creo en esto, por esta razón. Pero independientemente de lo que usted diga, lo que usted crea, esa palabra tiene poder en sí mismo, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y tiene un valor especial. Así usted deje de predicarla, sigue teniendo el valor. Pero Pedro, para él, aprendió que si él no daba a conocer ese evangelio, estaría restándole el valor que ésta tenía, esa palabra de Dios. Pedro lo aprendió así. Mira lo que dice en el libro de Hechos, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, que es el texto que tengo ahí, el versículo 42, que es un pasaje que utilizamos mucho también en el sentido de la evangelización. Hechos 5, 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí está diciendo eso en ese pasaje, ¿no? Hechos 5, 42. Entonces Pedro aprendió que si él no daba a conocer ese evangelio, estaría restándole el valor al evangelio de Jesús, restándole el valor que este evangelio de Jesús tenía, ¿sí? Si él no lo predicaba. También Pedro aprendió que el Señor Jesucristo no estaba interesado en tener discípulos secretos. Eso lo aprendió Pedro también. Jesús no estaba interesado en tener discípulos secretos. Saben, mis hermanos y amigos que me escuchan, cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿sí?, tenemos que decirlo, que en ese pueblo de Dios no hay agentes secretos. Dios no tiene agentes secretos. De eso podemos estar seguros, ¿sí? Dios nos tiene infiltrados. No tiene infiltrados, porque Él no tiene agentes secretos. Y Pedro lo entendió así. Pedro lo entendió que Jesús, que Cristo no estaba interesado en tener discípulos secretos. Miren lo que pasa ahí en capítulo 8 del Evangelio de Marcos, ese pasaje del cual hemos hecho mención. Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice en esta porción, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso nos da a entender de que no debe existir ninguna vergüenza, no debe existir ningún temor, ¿sí? Que debemos nosotros hacerlo abiertamente, ¿no? Que no hay secretos en ese sentido, sino que debemos hacerlo abiertamente, porque el Señor quiere que nosotros divulguemos su palabra, que nosotros compartamos de su palabra, que nosotros hablemos de Él. No hay servicio secreto entre el pueblo de Dios. Nuestro servicio es un servicio abierto, un servicio externo hacia el mundo, hacia quienes nos escuchan, sin esconder ese mensaje de Jesús, ¿sí? Han pasado cerca de 2000 años desde que Jesús encargó a sus discípulos llevar el mensaje a todas las naciones del mundo. Cerca de 2000 años han pasado desde que Jesús dejó ese mandato. Y miren, cuando yo analizo esto en las Escrituras, y ahí vuelvo a hacer mención a otro texto del libro de los Hechos, ¿no? Cuando a los discípulos se les estaba impidiendo, a los apóstoles, que hablaran en el nombre de Jesús, inclusive se les llevó ante autoridades romanas, ante autoridades civiles, eclesiásticas, ¿no?, eclesiales, se les llevó para intimidarles y para oponerse al mensaje que ellos estaban predicando, ¿sí? Recuerden que hubo un hombre por ahí muy sabio llamado Gamaliel,
que se puso en pie y dijo, no hagamos esto porque de pronto vamos a cometer un error, ¿sí? No hagamos eso, ¿sí? Tenemos que tener muy claro, decía él. Esa es una de las enseñanzas favoritas para mí en el tema de la iglesia, de la evangelización, ¿sí? Decía Gamaliel, es muy claro, ya hemos tenido movimientos en otras épocas que han surgido y que han hecho mucho escándalo, mucha bulla, pero cuando su líder ha muerto, el movimiento ha acabado. Eso decía Gamaliel, ¿sí? Si esto es de Dios, nosotros no podemos acabar con esto. Y han transcurrido cerca de 2000 años y el mensaje hoy está más vivo que nunca, más vivo que nunca. Jesús entregó su vida en la cruz y porque Jesús vive, porque Él está vivo, el mensaje sigue vivo. Decíamos en días pasados, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Pero porque Cristo vive, el mensaje sigue vivo hoy. El mensaje se sigue predicando. Cerca de 2000 años han pasado y el encargo que Jesús hizo a sus discípulos de llevar el mensaje a todas las naciones, hoy en día sigue siendo vigente. Hoy en día ese mensaje se sigue propagando, aunque muchos han tratado de silenciarlo, de callarlo, de 1000 formas, pero no lo han logrado. El mensaje sigue vivito hoy en día. Las palabras sabias de Gamaliel hoy se hacen más fuertes todavía, ¿sí? Este no fue uno como los otros, donde sus líderes fallecieron y el movimiento se acabó. Nuestro líder entregó su vida para volverla a tomar y el movimiento sigue hoy vivo, más fuerte que nunca, ¿sí? Ese mandato del cual se menciona en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Donde también nos habla sobre eso, de compartir ese evangelio, empezando por Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese mensaje sigue vivo hoy en día para nosotros. Pero ese mandato no fue solo para los que tenía delante de él. Es un mandato antiguo que lo aprendió muy bien el apóstol, pero que también nos incluye a nosotros hoy. Cuando hacemos la pregunta ¿qué aprendió Pedro caminando junto a Jesús? Pedro aprendió que era necesario hablar de Jesús, que no podía callarse, que tenía que entregar ese evangelio a todo el mundo, empezando desde Jerusalén. Y Pedro lo obedeció, pero ese mensaje, ese mandato también nos incluye a nosotros hoy. Es para nosotros también, para usted y para mí. Nosotros no estamos ajenos. Al igual que Pedro entendió, debe entenderlo usted y debo entenderlo yo. El Señor no quiere agentes secretos dentro del reino. Usted y yo no podemos ser secretos. Usted y yo tenemos que decirlo, tenemos que confesarlo, tenemos que proclamarlo, porque usted y yo somos parte también hoy de esa tarea. En el sermón que Jesús dio en el Monte de los Olivos, es evidente que Jesús habló de los últimos días. En su mensaje último, ¿sí? Jesús habló de los últimos días, por allá en el capítulo 24 de Mateo, más exactamente Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14, en ese mensaje del Monte de los Olivos, ¿sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es uno de los temas que en estos días nos tiene a los cristianos hablando mucho sobre el tema, ¿no? Miren, yo le doy gracias a Dios y creo que cuando nosotros hablamos acerca de la tecnología, hay cosas que de pronto, porque en sí los medios no son los malos, no los podemos satanizar. No podemos satanizar estas cosas que tenemos a nuestra disposición, como lo he dicho también en otras de nuestras reuniones anteriores. El tener esos medios, el tener esa tecnología, todas esas redes, a mí me parece que el hombre está diciendo, aquí estoy presente, ¿sí? Y cuando el hombre dice estoy presente, es una manera de glorificar a Dios, porque cuando Dios creó al hombre en el huerto de Edén, lo puso para señorear.
El hecho de que el hombre pueda hacer esto, hacer este tipo de transmisiones, inventar toda esta tecnología, todos estos medios para llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Esa es una manera de darle la razón a Dios. Cuando dijo al hombre que señoreara, el hombre nos dio la capacidad para eso. Dios nos dio una capacidad para pensar, para inventar, para diseñar, para crear. Y eso es parte del diseño divino, ¿sí? Eso es señorear. Lo que Dios no nos permite es ponernos por encima de Él, ni ponernos a la par de Él siquiera, porque Dios es Dios. Y cuando hoy estamos hablando de este texto, cuando decimos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo me pongo a pensar mucho en esto de estas redes sociales y estos medios que Dios ha dado, ¿sí? A los lugares donde nosotros no podemos alcanzar, donde no podemos llegar por las vías, por las carreteras, por la imposibilidad del terreno, por el transporte y todo eso, a través de estos medios podemos llegar. Yo creo que eso es parte del cumplimiento también de la profecía divina, ¿no? Curioso encontrar nosotros en este momento, cuando ya casi van a ser las 12:30, que van a ser casi las 7:30 ya en España, y nos está escuchando Sandra Vaca, ya en España está escuchándonos, ¿sí? 7 horas de diferencia horaria, ¿sí? Pero allá nos está escuchando. Y Alberto con 13 horas, 14 horas de diferencia, él ya está siempre escuchándonos los domingos, caído del sueño porque tiene que madrugar al otro día para irse a trabajar, ¿sí? Pero nos está escuchando 14, 13 horas de diferencia, y nos está escuchando. Y en otros lugares del mundo. Es curioso que eso pasa, ¿sí? Pero esto es una bendición de Dios, porque esto nos va a ayudar al cumplimiento de la profecía, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es parte del trabajo que Dios nos ha dado. Hoy no tenemos excusa, ¿no?, a través de estos medios para hacerlo. Recordemos que fue el apóstol Pablo en esta ocasión quien dijera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice eso en Romanos 1, 16 y 17, ¿sí? ¿Por qué cito este pasaje aquí, estas palabras del apóstol Pablo ahora? ¿Sí? Me llama la atención que en el texto griego, cuando el idioma griego fue escrito el Nuevo Testamento, y en la palabra que utiliza aquí para describir esta palabrita que dice es poder de Dios, la palabra que se utiliza es una palabra que muchos conocemos, pero realmente la palabra es dinamita de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dínamos, es dinamita de Dios. El evangelio es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa fue la tarea que nos delegó. Esa fue la tarea que nos dejó Jesús. Y Él fue el que le dio el poder. Él fue el que le puso la dinamita. Donde el evangelio entra, se presenta un gran caos. No porque es el propósito del evangelio, sino que es que el evangelio está tan contrario al pensamiento modernista, al pensamiento de la sociedad hoy en día, ¿sí? Es increíble que temas que ni siquiera se hablaban dentro de la iglesia cristiana, porque no cabían en nuestra mente siquiera. Nuestra mente no alcanzaba ni a imaginárselo, de que un día la iglesia del Señor iba a estar discutiendo sobre temas que la Biblia abiertamente dice no. Pero hoy es discusión en las reuniones de las iglesias, en los concilios, en las denominaciones. Todavía se presentan o están presentándose discusiones de ese tipo, ¿sí?, dentro de la iglesia. El día de mañana vamos a estar discutiendo temas: si robar es pecado o no es pecado, si el fin justifica los medios, si podemos estar discutiendo si el secuestro es pecado o no es pecado. Podemos estar discutiendo sobre esos temas también, ¿sí? Temas que no pensaba la iglesia hace unos años y ahora los estamos discutiendo.
Pero el evangelio es dinamita de Dios. Donde el evangelio entra, en ese momento se presenta una congestión, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y naturalmente se producen cambios. Nos llevan a hacer cambios en nuestra vida, llevan a hacer cambios a la sociedad. Y por eso muchos lo rechazan. Un mundo como nuestro que anda sumergido en sus pecados, en sus prácticas, en sus vicios, en sus delitos. Cuando la palabra de Dios llega, causa un revolcón y le cuesta trabajo, no puede penetrar su mente, como cuando una gota de aceite cae en el agua. La repugna, la rechaza, porque está contrario a los principios que ellos viven, que el mundo vive. Pero el evangelio, así, con eso y todo, se constituye en poder, en dinamita de Dios, para penetrar ese mundo hostil, ese mundo cerrado, ese mundo terco, negligente. Ahí penetra la palabra de Dios, porque es poder de Dios, como dice el apóstol Pablo. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Me llama la atención la expresión de esos dos términos, ¿no? Porque cuando dice eso, casi podríamos nosotros decir que cuando menciona al judío, representa al religioso de la época. El judío era la representación del religioso de la época, ¿sí? Y saber que la palabra de Dios, el poder del evangelio, el efecto del evangelio, se hace poder aún dentro de la iglesia, dentro del religioso, porque tiene una serie de conceptos equivocados que vive por tradición y costumbre y nada más. Pero ahí es donde primero penetra el evangelio de Jesús. El evangelio penetra la iglesia misma, hace cambiar los rudimentos, hace cambiar esos principios equivocados. Ahí es donde primero penetra la palabra de Dios al mundo religioso y luego a los demás, Pero es poder de Dios, ese es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. A la postre, esta enseñanza se convierte en un deber imprescindible para todo discípulo de Jesucristo. Esa enseñanza del mandato de la gran comisión, lo que Pedro aprendió, hoy es para nosotros y debe convertirse en un deber imprescindible para todo aquel que se considera discípulo de Cristo. Usted no puede callar. Usted no puede mantener sus bocas cerradas. Usted está llamado, por eso me gusta esa interpretación que se hace porque del versículo, por tanto, yendo a ser discípulos. Donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted va, no podemos dejar de hablar de Jesús, no podemos callar, así lo dice el texto, ¿no? Pero esa enseñanza se constituye en un deber, se convierte en un deber imprescindible para todo aquel que se considera un discípulo de Jesús. Mediante la gran comisión se hace necesario darnos a conocer, ¿sí?, quiénes somos y a quién servimos. Donde quiera que yo me muevo, si yo quiero cumplir la gran comisión, tengo que revelarme lo que yo soy. No puedo estar escondido, ¿sí? Mediante la gran comisión se hace necesario darnos a conocer quiénes somos y a quién servimos. Cuando hablo de quiénes somos, no estoy hablando de que somos más interesantes nosotros, más importantes nosotros que el mensaje que llevamos. Pero es que el mensaje que llevamos nosotros es inseparable de nosotros. No se puede separar ese mensaje, ¿sí? Y por eso mediante la gran comisión nos damos a conocer nosotros, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos y a quién servimos? Eso me hace acordar de Jonás, ¿no? Cuando fue enviado a Nínive, cuando le tocó revelarse, ¿no? ¿Quién era él? Jonás, y que servía al Dios Altísimo, al Dios Jehová. Mis hermanos, igualmente hoy hablamos de nosotros, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? Somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Hoy en día para el cristiano debe ser más importante quién soy que qué hago. Porque de lo que yo soy determina lo que hago. De lo que yo soy
de lo que yo he encontrado en mi vida que soy, depende de lo que hago. Entonces el hacer no es discutido si nosotros tenemos claridad en lo que somos, ¿sí? Y la gran comisión nos permite darnos a conocer quiénes somos: hijos de Dios, mensajeros, embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? ¿Y a quién servimos? Al Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Noten esto, como cumplimiento de la gran comisión. Fue un judío el que trajo el evangelio a Roma. Noten esas palabras, ¿no? Un judío el que trajo el evangelio a Roma. Fue un romano el que llevó el evangelio a Francia. Mientras que un francés el encargado de llevar el evangelio a Escandinavia. Un escocés el que evangelizó a Irlanda. Y un irlandés el misionero que conquistó a Escocia. Cuando hablamos de nosotros, ¿qué seremos nosotros? ¿Cuál será nuestra tarea? De pronto no vamos a hablar de conquistar otro país, otro mundo donde ya el evangelio ha llegado, pero posiblemente usted sea la primera persona de su casa que conoce el evangelio. Usted es el encargado de llevar el evangelio a su hogar, a su familia, a los que no conocen de Jesús. Por eso, yendo a predicar el evangelio, usted tiene una gran responsabilidad en su casa, en su familia, allá donde Dios le ha puesto. De pronto no tiene que ir hasta otro país para compartir ese evangelio. Es ahí en el medio que Dios le ha dado. Esa es una de las cosas que interpretamos en Hechos 1:8, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, empezando desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Empezando allí. La última frase, hasta lo último de la tierra. No nos hacemos esta pregunta. Y esa pregunta es para nosotros hoy. La gran comisión o la gran omisión. La gran comisión o la gran omisión. Y cerrando mi mensaje, las preguntas confrontadoras que quiero hacer en esta mañana. ¿Entiendes tú que la gran comisión es una tarea para todo fiel creyente en Cristo Jesús? Si tú quieres ser un fiel creyente, debes entender, como Pedro lo entendió, que esa tarea es para ti también. Esa tarea es para ti. Y no tienes que tomar a las personas a bibliazos, ¿no? A darles duro. No. Donde quiera que tú estás llevando el evangelio. Tú eres una carta abierta, donde quiera que estás. ¿Entiendes que la gran comisión es una tarea para todo fiel creyente en Cristo Jesús? Si haces memoria de tu vida, ¿recuerdas alguna persona que tú hayas conducido al Señor y que puedas decir que lo ganaste para Cristo? En otras palabras, ¿hay frutos en tu vida? Tú puedes decir: a esta persona yo le compartí el evangelio y hoy sirve al Señor, hoy está con el Señor. ¿Hay una persona en tu vida que tú hayas ganado para Cristo? Mi hermano, si tú no puedes decir que sí, estás grave. Estás grave. ¿Hay una persona que tú hayas ganado para Cristo? ¿Has tenido que ver algo con la formación de otro creyente? Porque has estado a su lado para guiarlo, fortalecerlo en el conocimiento de las Escrituras. ¿Te has puesto al lado de una persona que necesita de Jesús para guiarle, para enseñarle, para conducirlo por el camino de la vida? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Alguien puede decir de ti: yo recuerdo
a fulano de tal que cuando yo estaba empezando en la vida cristiana, me enseñaba la palabra, me guiaba, me daba ánimo, oraba por mí. ¿Hay alguien en la vida que pueda decir eso de ti? ¿Sabías que tú eres parte del ministerio llamado hasta lo último de la tierra? Esa es una de las cosas bonitas de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos no se cierra. El libro de los Hechos quedó inconcluso, porque el libro de los Hechos es el ministerio que empieza en Jerusalén con los apóstoles, los discípulos, y que luego se extiende hasta lo último de la tierra, y donde usted y yo somos parte de ese ministerio. Usted y yo somos parte del libro de Hechos de los Apóstoles, porque no se ha cerrado, se sigue escribiendo hechos, se sigue escribiendo hechos. Así termina el libro de Hechos, no termina, quedó abierto, y ahí está el nombre de Diego, está el nombre suyo. Y por eso hago la pregunta: ¿sabías que tú eres parte de ese ministerio llamado hasta lo último de la tierra? No te puedes quedar fuera de ese ministerio. Asúmelo con seriedad y con mucha responsabilidad. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por permitir, Señor, conocer también esas enseñanzas en la vida de Pedro. Padre, y hay personas que nos escuchan en esta hora. Hay creyentes que llevan años en el Evangelio y no se ven sus frutos todavía. Yo te ruego que tú hagas algo, Señor, y que no dejes que nos callemos, que nuestra boca haga silencio. Permítenos que podamos compartir de ti, que no nos callemos, que hablemos de tu palabra, de tu evangelio, y proclamemos de que tú eres el Señor. Tú eres el Señor del reino, y es a ti que servimos, es a ti que te honramos por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, amigos. Que Dios les bendiga. Seguimos desde aquí orando por cada uno de ustedes. Y anhelamos que la presencia del Señor esté sobre su vida para protegerle, para guardarle, y que ni plaga siquiera llegue a tocar tu morada. Que Dios te bendiga.